Las propiedades de los gases son características que describen el comportamiento de los gases en función de las variables como la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad de sustancia. A continuación, las principales propiedades de los gases. Volumen. Los gases no tienen una forma o volumen fijo, lo que significa que pueden expandirse o comprimirse para ocupar cualquier volumen. El volumen de un gas depende de la presión y la temperatura a las que se encuentra. Presión. Los gases ejercen presión sobre las superficies con las que están en contacto. La presión de un gas es la fuerza que ejerce el gas sobre una unidad de superficie. La presión de un gas depende de su temperatura, volumen y cantidad de sustancia. Temperatura. La temperatura de un gas se relaciona con la velocidad promedio de las partículas que lo componen. Cuando la temperatura aumenta, la velocidad promedio de las partículas también aumenta, lo que a su vez aumenta la presión del gas. Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es una propiedad que describe la cantidad de moléculas o átomos en un gas. La cantidad de sustancia se mide en moles. Densidad. La densidad de un gas se refiere a la cantidad de masa por unidad de volumen. Los gases son menos densos que los líquidos y sólidos debido a que las partículas de gas están más separadas entre sí. Difusión y efusión. Los gases se difunden, lo que significa que se mezclan gradualmente con otros gases en su entorno. La tasa de difusión depende de la masa molar del gas. La efusión es un proceso en el cual un gas se escapa a través de un pequeño orificio en un recipiente. El comportamiento de los gases está determinado por las leyes de los gases ideales, que describen el comportamiento de los gases en términos de presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. La teoría cinética de los gases también proporciona una explicación del comportamiento de los gases en términos de las partículas que los componen. Los gases se expanden para llenar cualquier volumen disponible. Esto se debe a que las partículas de gas están en constante movimiento y tienden a moverse hacia regiones de menor densidad. La presión de un gas se debe a la colisión de las partículas de gas con las paredes del recipiente que lo contiene. A medida que la temperatura aumenta, la velocidad de las partículas de gas también aumenta, lo que resulta en una mayor presión. La temperatura de un gas se relaciona con la energía cinética promedio de las partículas de gas. A medida que la temperatura aumenta, la energía cinética promedio de las partículas también aumenta, lo que a su vez aumenta la velocidad y la presión del gas. La ley de Boyle establece que, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión del gas. Esto significa que, si la presión aumenta, el volumen del gas disminuirá y viceversa. La ley de Charles establece que, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Esto significa que, si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumentará y viceversa. La ley de Avogadro establece que, a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es proporcional a la cantidad de sustancia presente en moles. En general, el comportamiento de los gases se puede describir en términos de estas leyes y principios básicos. Los gases también exhiben comportamientos especiales, como la condensación y la licuefacción, cuando se someten a condiciones extremas de temperatura y presión.
La licuefacción y la condensación son procesos que implican la transformación de un gas en un líquido, y son el resultado de disminuir la temperatura o aumentar la presión del gas. La condensación es el proceso en el que el vapor o gas se convierte en líquido al perder calor. Esto puede ocurrir cuando se enfría el vapor o cuando se aumenta la presión del gas. Un ejemplo común de condensación ocurre cuando el vapor de agua en el aire se enfría y se condensa en pequeñas gotas de agua, formando nubes o rocío. La licuefacción es un proceso en el que se somete un gas a una alta presión y se enfría hasta que se transforma en un líquido. La licuefacción se logra a través de una combinación de compresión y enfriamiento. Un ejemplo común de licuefacción es la producción de oxígeno y nitrógeno líquidos a partir del aire. En general, la condensación y la licuefacción son procesos importantes en la ciencia y la ingeniería, ya que permiten la producción de líquidos a partir de gases y tienen aplicaciones prácticas en áreas como la refrigeración y el almacenamiento de gases.